podemos decirlo. Lo titulé Las 10 plagas de Egipto. Este tema tiene algo en particular, porque las plagas no es solamente atacar por atacar. Cada plaga tenía un sentido especial, un sentido específico para, podríamos decirlo así, tanto para el pueblo de Dios, para que ellos abrieran sus ojos y arrepintieran de sus caminos, como también para los propios egipcios, que ellos también pudiesen abrir los ojos si no se habían dado cuenta y pudiesen adorar realmente a Dios, al Dios del cielo. Entonces, en esta parte importante, nos damos cuenta de una cita bíblica que ya la habíamos visto, creo que en el tema anterior. Se encuentra en Jueces 6, versículo 31. Y dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Ese es el papá de Gedeón, el que está hablando. ¿Contenderéis, o sea, pelearéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis vosotros la causa de Baal? Y dice el Padre, cualquiera que contienda por él, muera esta mañana. Si es un Dios, que ese Dios contienda por sí mismo con aquel que derribó su altar. O sea, si yo estoy adorando a un Dios que creo yo que es todopoderoso, mi Dios puede defenderse solo. Por lo menos mi Dios que se encuentra en los cielos, Él se puede defender por sí solo. Él no necesita a nadie más. Él solo podría hacer absolutamente todas las cosas. Mas estos dioses falsos, ¿qué sucede con ellos? Realmente no tienen un gran poder, por así decirlo. Nos damos cuenta que Dios en ese momento se quiere hacer presente en Egipto. Quiere hablarle y decirle algo importante a la nación de Egipto, en conjunto a todo su pueblo Israel, que en ese momento se encuentra oprimido. Prácticamente en Éxodo 7:5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. O sea, si no me conocían, que realmente si vamos al Espíritu de Profecía nos dice no es probable. ¿Por qué? Porque José fue prácticamente segundo al faraón en su tiempo. Todo el mundo se dio cuenta de cuál era la ideología, cuál era la creencia del pueblo de Israel. Solamente que pasaron 3 generaciones y el propio pueblo de Israel bajó sus estatutos, bajó sus creencias y empezaron a confundirse con dioses paganos. Mas ahora nos damos cuenta de que los egipcios conocían la verdad acerca del Dios de Israel. Mas para ellos no les pusieron mucha importancia, dado que el mismo pueblo de Dios tampoco le puso importancia. Pero ahora dice Dios, y ahora sabrán los egipcios que yo soy Jehová, de que yo soy Dios, y no hay otro Dios como nuestro Dios. Éxodo 12:12 dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ojo, no es ejecutaré mis juicios para demostrar solamente que soy Dios, sino dice ejecutaré mis juicios sobre los otros dioses de Egipto. En otras palabras, Dios va a empezar a atacar a cada uno de los dioses de Egipto para demostrar de que Él es más poderoso que cualquier otro Dios. Y eso es lo que quiero que veamos. Cada plaga tenía un propósito. La primera plaga era atacar a un dios pagano. En este sentido, Dios demostraría de que Él tiene mayor poder, de que tiene mayor fuerza, de que cualquier otro Dios. Y vamos a la primera plaga. Dice que se encuentra en Éxodo 7:14 al 25. Y prácticamente la primera plaga es el agua se convierte en sangre. Y podríamos preguntarnos a qué dioses es a los que atacan. En este sentido, Dios ataca en principal al dios Hapi, que era el dios Río Nilo, considerado el proveedor de vida y el proveedor
de la prosperidad, para que hayan peces, para que haya vida dentro del río. El río le llevaba el agua potable prácticamente a toda la nación de Egipto. Entonces, Dios ataca a uno de sus dioses principales. Dice que también afectó el culto de Cum, guardia de las fuentes del río Nilo. Entonces, en ese sentido, Dios nos quiere dar algo importante. Nosotros no tenemos por qué estar adorando un río y creer que ese río es un Dios. Lastimosamente, si vamos a la historia universal, nos damos cuenta de que Egipto prácticamente tiene tres grandes sequías, donde prácticamente el río Nilo desapareció completamente. En los momentos de mayor necesidad, este dios pagano, ¿qué es lo que hace? Desaparece. ¿Y qué es lo que quiere recordar Dios? Dios quiere recordar, no se preocupen por el agua. Si están de parte del Dios de los cielos, su agua nunca va a faltar. ¿Qué nos dice el versículo bíblico de Jeremías 2:13? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, el cual es fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando llegaron los momentos de sequía, este Dios pagano, esta cisterna rota, porque es un objeto creado, este Dios pagano pudo retener el agua para que los egipcios no sufrieran. Realmente no lo pudieron hacer, porque el único que es fuente de agua viva es uno, y ese es Dios. La pregunta es nosotros, como árboles, dice en Salmos capítulo 1, árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Nosotros como parte de la vid que es Cristo, que también necesita estar sustentado por el agua viva. ¿Estamos realmente creyendo en Dios? ¿Estamos realmente sentados junto a esta corriente de agua viva? ¿Nos hemos empapado completamente en Dios para poder ser bautizados en estas aguas de corriente viva? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando? ¿Estamos prefiriendo a Dios? Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Número uno, si nosotros nos alejamos de Dios, podemos ser sustentados. Y dice, y peor aún, aparte de que me dejaron a mí fuente de agua viva, se crearon para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Cuando voy a la iglesia, ¿en quién pongo mi mirada? ¿Pongo mi mirada en Dios? ¿O pongo mi mirada en el hermanito ahí que sabemos que hace cosas malas? ¿En quién pongo mi confianza? Mi confianza debe ser única y exclusivamente para Dios. La segunda plaga, podríamos decirlo, es la plaga de las ranas que se encuentra en Éxodo 8 del 1 al 15. ¿A quién se ataca? Dice que Dios atacó justamente al dios Heket. Era una diosa con cabeza de rana y también símbolo de fertilidad y nacimiento. Y ahora tan fértil que es, tan buena que es, si la quieren, ténganla multiplicada. Dios multiplicó las ranas en ese momento. Y habían tantas ranas que prácticamente no había un lugar donde pisar bien, porque todo fue una infestación completa de ranas en el país de Egipto. Y aquí viene el problema. Dice que las ranas eran sagradas para los egipcios. Y ahora cuando murieron miles de ellas porque no había espacio, no había alimento para ellas, los egipcios no podían hacer nada. Prácticamente para ellos, no sé, en su creencia, podríamos decirlo, fue muy difícil, porque si las ranas eran sagradas, no las podían atacar, no las podían matar, no les podían hacer absolutamente nada. Ahora las calles llenas de ranas entraban a las casas, se le comían las comidas, eh, hacían sus necesidades en cualquier parte y eso no huele bonito. Imagínense algo que ellos creían una deidad, ahora para ellos se convierte
en un peso que no lo permite caminar correctamente porque va a matar una rana, un peso donde su hogar ahora se infesta de plaga, podríamos decirlo, de estiércol, de un montón de cosas, de que en vez de llevar algo bueno para el hogar que está llevando esta adoración a este Dios, prácticamente es una maldición para sí mismos. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nosotros creyendo que algo es bueno, creyendo que algo está bien, nosotros metemos eso dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras vidas. Y en vez de ser algo que me llene a mí, que me ayude en mi vida diaria, es algo que me va a arrastrar, es algo que me va prácticamente a condenar. ¿Cuántas cosas de eso nosotros metemos a nuestra vida? Podemos meterlo en sentimientos, metemos la tristeza. Y cuando metemos la tristeza, la metemos a nuestra vida y decimos, no, es que yo la paso mal, no es que todo me sale mal. Prácticamente arruino mi presente y arruino mi futuro, porque me dedico a dar lástima y en vez de exaltar el nombre de Dios, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy mancillando. Porque un hijo de Dios debería decir, soy feliz, estoy alegre, aunque pasen vacas flacas, Dios está conmigo y voy a salir adelante. Pero en medio de la tristeza, dice que la enfermedad, la tristeza agobia y seca los huesos. Entonces, lo que estoy llamando a mi vida es más mal todavía. Cuando llevamos malas amistades, que pensamos que son buenas amistades. Y decimos, no, véngase, mi amistad, véngase para adentro, venga. Y empieza a dar malas palabras dentro del hogar, donde empieza a tener malas costumbres, donde me incita a mí a consumir cosas que no debo consumir. ¿Qué sucede? En vez de llegar un beneficio a nuestro hogar, lo que llega es la tentación. Le abro las puertas al enemigo, donde llegue y haga sus necesidades en todas las cosas que tiene que hacer. Donde ahora mi cocina, no puedo decir mi cocina está bien porque el amigo se trajo un pollito y empezó a comerlo dentro del hogar. ¿Cuántas cosas permitimos nosotros? Y Dios lo único que hace es, bueno, si usted tiene como Dios en las ramas, se las multiplicó. A ver ahora qué hacen. No podía caminar en paz, no podía estar en su hogar en paz, no podía tener nada en paz, porque para ellos las ranas eran sagradas. ¿Y cuántas cosas nosotros le damos más importancia inclusive que la religión? No, es que es más importante mi trabajo, aunque me pidan trabajar en sábado, es más importante mi trabajo que ir a la iglesia. Es que es más importante trabajar entre semana que ir al culto de entre semana. ¿Y quién se está arruinando la vida? Nosotros mismos. Porque dejamos de acercarnos a Dios por cosas que no nos van a llevar un buen futuro. Dice el versículo en Romanos 1:22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, el cual es incorruptible, para ahora hacerse semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en esa plaga de ranas que lo creían dioses, cambiaron, creyendo ser sabios, adorando una rana, que es un objeto creado. Ahora, profesando ser sabios, cambiaron la gloria y el poder de Dios y empezaron a adorar una rana. Prácticamente lo que sucedió. Cuando salen de Egipto, son libertados completamente. Eso lo vamos a ver más adelante también, pero dijeron, háganos un becerro de oro. Y este becerro de oro, este fue el que nos libertó de la tierra de Egipto. Cuando realmente ese becerro nunca había hecho nada porque ni siquiera existía en el momento que Egipto iba a ser liberado. La tercera plaga la encontramos en Éxodo 8:16 al 19, que es una plaga de piojos y de mosquitos. Dios a quien atacó, podríamos decir, fue el dios Geb de los egipcios, el dios de la tierra, el dios del polvo mismo, el cual se convertía en insectos. O sea, un dios de creación, podríamos decirlo.
un Dios de creación, pero yo me pregunto, ¿por qué yo adoraría a un Dios que lo único que puede crear son piojos y mosquitos? O sea, estoy agradeciendo a Dios porque me tira moscas a mi hogar. Agradezco al Dios porque me da los piojos que me va a dar sarna, carroñera, no sé, qué otras cosas. ¿Por qué yo adoraría a un Dios que crea insectos que dañan prácticamente mi hogar? Nos damos cuenta que para Dios nada es imposible. Y Dios lo que creó no fue ni piojos, ni mosquitos, ni insectos. Dios dijo en Génesis 1:24, produzca la tierra seres vivientes, según su género. Dios de la tierra no puede crear solamente piojos y mosquitos, insectos. Dios lo que crea de la tierra es animales, leones, jirafas, gacelas, gatos, de todo. Dios no tiene limitado su poder. Dios su poder lo tiene ilimitadamente. Dice cada bestia según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie y así fue. Es tan así el poder de Dios que no solamente crea animales, podríamos decir sin uso de razón, sino que también dice Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Yo no sé, pero de tener preferencias, de preferir a Dios que crea a la humanidad completa y a las bestias, sus animales completos, a adorar a un Dios que lo que único que puede crear son insectos, son langostas que se come la tierra, mosquitos que van a picar a la gente, moscas, piojos. Yo prefiero adorar al Dios que tiene en su poder crear absolutamente todo. ¿Por qué adoraría yo a un Dios limitado? Un Dios que lo único que puede dedicarse a hacer es una cosa. Nuestro Dios no tiene esas limitaciones. Dios puede crear absolutamente todo, todo lo que quiera. No se limita a crear solamente un tipo de animal. Pero muchas veces el pueblo de Dios, apartándose de la verdad, prefirió darle honra y gloria a seres inferiores a Dios. Objetos creados tal vez hasta con sus propias manos. Pero Dios aquí dijo, yo no tengo limitaciones. Y si hay 20 dioses en Egipto, a los 20 dioses les puedo ganar. ¿Para qué? Para que se den cuenta de que esos dioses no sirven de nada. Porque también estamos hablando que esos dioses eran la creencia que ellos tenían, mas no nunca habían visto de que si realmente podía hacerlo o no podía hacerlo. Vamos al cuarto, podríamos decir, cuarta plaga que se da, Éxodo 20 del 8 del 20 al 32, y Dios ataca a Kepri. Dice que era un dios con cabeza de escarabajo pelotero. El escarabajo pelotero es el que se dedica a echar su caquita y la empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelve a echar caquita y le vuelve a pasar por la bolita que va creando hasta que crea una bolita grandísima, toda de su caquita y la tierra que vaya recogiendo en medio. Y cuidan esa pelotita de caquita, ¿verdad? Para ellos. ¿Por qué lo harán? No lo sabemos muy bien. Pero ahora los egipcios tienen como un dios a este escarabajo pelotero. Un escarabajo que lo que sirve es acumular caquita. Y dicen que está relacionado con la creación del sol naciente. Se supone que un escarabajo, que este dios escarabajo pelotero fue el que creó el sol moldeándolo y dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que creó el sol. No entiendo cómo una cosa se relaciona con la otra, pero en la mente de los egipcios tenía mucho sentido que un escarabajo pelotero creara el sol
y era el que lo movía de un lado del cielo hasta el otro lado del cielo, desde que nacía hasta que se ocultaba. En ese sentido, no sé, ya más cosas no podría decirlo. En este sentido, Dios lo que envía para competir en contra de este escarabajo son moscas, que prácticamente lo que comen es caquita. Y dice, si tanto les gusta a un Dios que mueve la caquita, y tengan moscas. Pero para hacer una separación entre el pueblo de los egipcios, al pueblo de Dios, encontramos la cita de Éxodo 8:22, que dice, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella. Perdón. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. O sea, Dios no es un Dios de caquita como este Dios egipcio que es un escarabajo pelotero. Si a ellos les gusta tener a ese Dios pelotero que mueve la caquita, que ellos tengan moscas. Mas el pueblo de Dios que se habita en la tierra de Gosén, el pueblo de Dios no tiene por qué compartir esa plaga, porque esa plaga es única y exclusivamente para el pueblo que cree en dioses falsos. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros tenemos dioses en nuestra vida? Tal vez no este mismo Dios escarabajo, pero tenemos acciones en nuestra vida que lo único que llegan es a generar problemas a nuestra vida. Lo único que atraen ciertas actitudes son problemas. ¿Cuántas veces nosotros somos, podríamos decir, enojones? Podríamos decir que generamos problemas. Y cuando generamos problemas y problemas, lo único que podemos acarrear son consecuencias malas. Hay un dicho, en la boca cerrada no entran moscas. ¿Cuántas veces nosotros por nuestras habladas, por nuestra forma de expresarnos, lo único que generamos son problemas? ¿Queremos nosotros vivir nuestra vida infestada en moscas? ¿Infestada en problemas? Dice en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen y dan mal olor al perfume del perfumista. Dios nos ha querido a nosotros ungir con aceite de buen olor, pero muchas veces nosotros lo que atraemos a nuestra vida son moscas, que lo único que va a hacer es quitarle el buen olor que Dios nos ha dado a nosotros. La pregunta es, ¿nos estamos nosotros bañando en el agua viva que es Cristo? ¿O permanecemos sin bañarnos desde hace mucho tiempo? Para los que estamos en iglesia, ¿estamos recibiendo nosotros la Santa Cena y purificando nuestros cuerpos? ¿O hace cuándo fue la última vez que recibí la Santa Cena? ¿Cuántas veces por cosas que están dentro de nuestro corazón decimos, no, Señor, yo esta vez no voy a recibir la Santa Cena porque tengo cierta cosa que sé que está mala, pero no la cambio? ¿Por qué no me arrepiento? ¿Por qué no la cambio de mi vida? ¿Qué estamos llamando a nuestro hogar? Justamente estas moscas, que lo único que hacen es quitar el buen olor que Dios nos ha dado. Dice una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Estamos actuando como locos cuando Dios nos ha dado la sabiduría en medio de su palabra. La pregunta es, ¿soy sabio porque he tenido la palabra de Dios, cumplo sus mandatos y actúo con sabiduría? ¿O soy un loco que a pesar de saber toda la verdad decido no cumplirla?